Senadora Paloma y precandidata, bienvenida a la hora de la verdad. Gracias por atendernos. Esta es su casa y aquí estamos para atenderla como merece en esta entrevista que nos está concediendo. Gracias de verdad por estar con nosotros. Demar, muchísimas gracias. Tú sabes que mi cariño por la hora de la verdad, por el doctor Londoño, por ese gran equipo del que hice parte y tuve el honor de compartir con ustedes, siempre será un motivo de regocijo en mi corazón, porque son parte de la historia, de las cosas en las que creemos, en las cosas que hemos construido. Y como siempre lo digo al doctor Londoño, a ti y a todos los oyentes de la hora de verdad, orgullosos de hacer parte de un proyecto que siempre ha defendido los principios, la democracia y a Colombia. Muchos oyentes que son nuevos en la hora de la verdad, senadora Paloma, seguro no sabían eso, que había hecho parte usted de este equipo de la hora de la verdad todas las Pues, mañanas madrugando pues desde las 7 de la mañana. todas las mañanas, querido Demar, además, con la enorme fortuna que durante mucho tiempo el doctor Londoño me recogía en la casa, me iba con él conversando, aprendiendo de él, em, y conversábamos pues de hoy en la historia, de todos los temas nacionales, de su vida, de sus logros, de las dificultades de Colombia. Para mí fue una escuela pues innegable y maravillosa que llevo en el corazón, de manera que, claro, la hora de la verdad hace parte de nuestro trasegar, de nuestra identidad, de quienes somos, de quienes nos han formado. Bueno, senadora, la hemos invitado primero porque queremos escucharla, obviamente, hablar del tema de la semana, del año, no sé si de los últimos 10 años o 20 años en Colombia, sin duda alguna, el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez y esta sentencia que yo escucho a muchos decir, sí, hay que respetar la sentencia, hay que acatar la sentencia. Pues acatarla no la podemos acatar porque nosotros no somos parte en el proceso. Respetarla, pues cada quien con las reservas que tenga. Sus comentarios, senadora, sobre esta sentencia que no esperábamos. Yo no sé si usted la esperaba así como apareció la sentencia. No, pues yo quiero decir que he sido muy cercana a todo este proceso, Además, a mí me tocó vivirlo al lado del presidente Uribe cuando llegaron las primeras informaciones de que Iván Cepeda estaba yendo a las cárceles a pedir testimonios contra él, contra su hermano, cómo aparecían las personas en diversos lugares de Colombia contando esta verdad que hoy está probadísima, que el senador Iván Cepeda, utilizando, en mi opinión, indebidamente, la Comisión de Derechos Humanos recorrió las cárceles de Colombia buscando testimonios que enlodaran al presidente Uribe y ofertando beneficios o aduciendo para ello beneficios humanitarios, que fueron interpretados por muchos de los presos como oportunidades de negociar las condenas eternas que tenían, los problemas que tenían, que no son menores, que no son menores. Entonces, el presidente Uribe hace de Mar lo que cualquier persona haría, que es denunciar. Vea, este señor está yendo a las cárceles a decir pues que el que declare contra mí pues le van a dar asilos y le dan todo tipo de cosas supuestamente humanitarias y entonces lo que hizo el presidente Uribe es lo que cualquiera haría y es mandar un abogado a recoger esos testimonios de las personas que en esos momentos estaban diciendo, sí, aquí estuvo el senador Cepeda, sí, nos pidió que declaráramos contra Uribe, sí, nos prometió beneficios humanitarios y queremos contarlo. Allá se mandaron las personas y eso lo vio el país. Son muchísimos los testimonios de presos que contaron esto. Eso está absolutamente probado. Y entonces al presidente Uribe lo condenan por dos testimonios, digamos, dos eventos, uno que llamaremos Monsalve y otro que se llama eh, eh, Cómbita. Entonces, Monsalve es un tipo que él dice que él es paramilitar para poder dar este testimonio, pero no lo es, Demar. ¿Y por qué sabemos que no lo es? Primero, porque Justicia y Paz lo rechazó. Le dijo, no, señor, usted no puede venir acá, usted no es paramilitar. Pero segundo, obran en ese proceso los testimonios de muchos de esos jefes paramilitares diciendo que Monsalve nunca hizo parte de las estructuras del paramilitarismo en esa zona. Y luego la declaración de Monsalve, que me parece que la juez deja por fuera, que fue lo que dijo Monsalve que usted tuviera que corregir. ¿Sabe qué dijo además? Que él no conoció a Uribe personalmente, que él lo había visto en un evento en un pueblo, por allá por San José del Nus, y que Uribe hablaba de mataderos
y que eso quería decir que estaban planeando unas masacres. Entonces, digamos, ¿cuál es el valor de ese testimonio, además? Si queremos tomárnoslo en serio. No se te está oyendo. Senadora, ¿dónde quedó el elemento esencial de la sana crítica al testimonio? ¿Cómo que Claro. un tipo que de oídas echa un cuento es suficiente motivo para que la señora juez, es más, lo endiose, ¿no? Porque dice que el valor civil Monsalve, del el valor señor... civil de Monsalve, imagínese, pero no solamente eso, querido Ademar, imagínese que Monsalve además dice que entonces él, pues, le consta que los paramilitares cuidaban a Uribe, lo cual no tiene ningún sentido porque es que Uribe en ese momento era gobernador de Antioquia, andaba con escolta de policía y ejército. Entonces, no es que, mire, tan irrisorio es el testimonio de Monsalve de Mar, que nunca le abrieron al presidente Uribe una sola investigación por ese caso. ¿Sí me entiende? Es una cosa, pues es una cosa ridícula. Entonces la primera pregunta es, bueno, entonces este tipo dice eso y entonces Uribe sale a perseguirlo. No, de Mar, lo había dicho hace 6 años. 6 años. Si de verdad uno tuviera urgencia, pues, de torcer el testimonio de Monsalve, que como les digo es una babosada, pues usted no espera 6 años, ¿o sí? Resulta que Monsalve coge dos caminos para llegar al presidente Uribe, o hay dos caminos. El primero, el compañero de celda de Monsalve, que es un tipo Pardo Hachi, otro delincuente, que está con él y Monsalve se queja y se queja que según dice Pardo Hachi, no, esto no es mío, esto es testimonio que dio Pardo Hachi en una carta y después en el proceso. ¿Sabe qué dice? Que Monsalve no hacía sino quejarse y decir que Cepeda lo había estafado, que le había prometido un poco de cosas que no le había cumplido y que él quería rectificar lo que habían dicho contra Uribe, que por favor le hicieran una conexión con Uribe. Pardo Hache, familia de Williamson, Williamson cercano a Lombana, y así llegan a través de Vicky Jaramillo y el presidente que dice, ah bueno, si el señor quiere decir la verdad, pues manden un abogado, manda a Cadena a que hable con él. Tan inocente era el testigo de Mar que tenía listo un reloj espía para grabar el abogado del presidente Uribe. No lo recibe el día que no tenía el reloj. Cuando el abogado le dice voy, dice no, 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 no. Tiene que esperar a tener el reloj para recibirlo. ¿Sí? Entonces lo recibe, pues no le dicen nada. El abogado del señor dice que nunca le dijeron pues que dijera mentiras ni nada por el estilo, que el ofrecimiento era que él iba a rectificar y Cadena le repite y diga simplemente la verdad. Y Eso entonces, está en audio, eso está en audio. eso está, porque eso quedó grabado. Claro. Y resulta que además le faltan unos minuticos a los videos, ¿no? Cosa que sería bueno saber qué fue lo que se perdió. Están adulterados los relojes porque le faltan pedazos a las grabaciones. Pero entonces vaya más allá de eso, hermano. El otro camino es un tipo caliche que aparece de la nada. Nadie lo conoce, nadie es amigo de él, sino que él es amigo de Monsalve. Y entonces, ¿qué dice el tipo? Ay, hombre, este tipo Monsalve no ha hecho sino quejarse de que Iván Cepeda le incumplió y yo voy a ayudarle a que él haga contacto con Uribe para que rectifique y cuente cómo lo estapó Cepeda. Y Caliche, por su propia cuenta y riesgo, va y busca a alguien del Centro Democrático y se encuentra con Álvaro Hernán Prada, después de que lo llaman y le caen con una gente, con otra, para ayudar al presidente Uribe. Y entonces usted dirá, ¿y Caliche dijo otra cosa? No, dijo lo mismo. Eso fue lo que dijo, sí, yo decidí hacerlo y busqué cómo llevar al abogado a donde el presidente Uribe. Entonces, fíjese que ya son los testimonios, no solamente Monsalve, sino del compañero de celda y del amigo diciendo esto. Y no contentos con eso, del abogado del propio Monsalve. Entonces ahí no hay nada. ¿Cómo nos van a decir, qué tal la juez decir que esto necesita, pues básicamente creer, ¿cómo fue que dijo? En el realismo mágico, para creer en lo que ha dicho la defensa? Me parece que no solamente la sentencia es equivocada jurídicamente, sino bastante irrespetuosa por lo demás. Em, pero no contentos con eso, está el segundo caso, que es un tipo, un sociópata, que se llama Vélez.
es un, es un paramilitar tramposito, eh, lleno de escándalos, de falsos testimonios. Entonces usted dirá, es un testigo creíble de Mar, un tipo que acusó a su pareja sentimental, a su esposa, de un homicidio que él cometió para que la metieran presa. Y después confesó que era mentira, pero que fue falso testigo además en el proceso contra Sandra Morelli, que fue falso testigo en varios procesos donde están compulsadas copias en su contra por mentiroso patológico. Y entonces ese es el otro testigo que hay. ¿Por qué? Porque Cadena fue a buscarlo y él le dijo que él quería contarlo de Cepeda y Cadena le dijo que sí y el tipo le pidió una plata que porque tenía un niño enfermo, no sé qué cosa, y se la dieron como ayuda humanitaria, pero estamos hablando de una cifra de 2 millones de pesos o cosa por el estilo, pues nadie va a pensar que uno compra un testigo por 2 millones de pesos. Más plata ha girado la fundación con la que trabaja el senador Cepeda a estos testigos que el presidente Uribe. Pero lo peor de Mar es que el presidente Uribe no se entera de esto sino hasta que ya está hecho. Y entonces la juez nos dice que Uribe es determinador porque es que él era el hombre importante y Diego Cadena era un abogado emergente. Pero una pregunta ahí, senadora. Cuando el presidente Uribe y cualquier ciudadano le entrega poder a un abogado, le está confiriendo ese poder bajo la premisa de que lo que actuará será en derecho Claro. y en defensa propia, en defensa de su cliente, evidentemente. Si actúa mal el abogado, ¿cómo va a ser la culpa de quien lo contrató si no le dio la orden, si Pero no le preguntó? imagínese que uno no tenga que dar la orden y uno... Ahora, lo que hizo Diego Cadena no es ilegal. Este país permite, pues si no, entonces Cepeda tendría que estar en la cárcel. Porque es que usted le puede ayudar a un preso eh, por una situación humanitaria, ¿sí? Todo el mundo lo ha hecho, eso no significa que vayan a decir mentiras. ¿Quién se le va a ocurrir? Entonces, lo que hizo Cadena no fue un delito, pero además decir que el presidente Uribe es determinador de una cosa que la que se entera después de que la han hecho, dígame cómo se logra eso de mar. ¿Cómo se logra sostener una teoría de esas? Eso no lo resolvió la jueza en las 10 horas de lectura. No se No nos puede ser dijo, responsable por un acto del que yo no estuve participando, no estuve exacto. físicamente y no tuve decisión porque además no consta en ninguna de las grabaciones ilegales que le hicieron Claro, al y que presidente Uribe. sabemos fidedignamente que el presidente no sabía, porque el presidente estaba interceptado. ¿Me entiende además lo grave? Entonces aquí lo que nos están construyendo es un escenario muy complejo para tratar eh, de destruir al presidente Uribe. Y viene en los elementos políticos que yo creo que vale la pena mencionar. El primero, ¿quién es el senador Iván Cepeda? Yo creo que los colombianos tienen que saber que es un senador, si no comunista, por lo menos socialista, criado y educado en la cortina de hierro. Eso es importante, Demar. Fue el defensor de Santrich y de Iván Márquez Ujú. cuando los acuerdos de La Habana y ellos decidieron incumplirlos y seguir traficando. Usted recordará las fotos de cómo fue él el que recogió a Santrich en la cárcel y lo ayudó a que no lo pudieran extraditar. Y salieron a fundar la nueva Marquetalia. Pregunta, ¿qué pasó con la investigación de la fiscalía donde el atentado contra Miguel Uribe señala la segunda Marquetalia de Mar? Porque entonces esto todo empieza a tener un mismo palo de donde salen las ramas. ¿Dónde quedó eso que dice claramente el Código Penal y que inclusive lo leyó la juez ayer después de esa declaración, que yo le diría fue una declaración cuasi política, cuando Claro, empezó pero a... un análisis de la personalidad del presidente, a quien ella no conoce además, Sí, sí. a cuenta de que la juez se mete a analizar la personalidad del presidente, a quien ella además no conoce, ni le compete. Es que estas son pruebas limpias. Esto no es un análisis de carácter. ¿Sí? El derecho penal no es la ciencia de la libre interpretación, es una interpretación restrictiva, donde un delito tiene que mostrarse que se cometió con dolo. Es decir, que el presidente Uribe no solamente quería torcer los testigos, sino que además
sabía que estaban torciendo los testigos y quería torcer los testigos. Es decir, esto no es simplemente que sucedió, esto no es un hecho objetivo, esto tiene unos elementos subjetivos sobre la voluntad del sujeto que me parece que se los brincaron. Es que el derecho penal exige dolo de mar. Dolo es que usted no solamente sabe, sino que quiere que eso suceda. A mí que me muestren dónde se puede configurar el dolo del presidente Uribe. Pero quiero volver al elemento político de Mar. Las víctimas de este proceso. La víctima de este proceso, pues tal vez la más importante es Eduardo Montealegre, severa víctima, fiscal general de la Nación, denunciado en este proceso por una ex fiscal que da testimonio de que el fiscal general de la Nación tenía como una brigada donde llevaban a los paramilitares y los presionaban para declarar contra Álvaro Uribe. Ojo pues, de Mar, oiga esto. ¿Y sabe qué hizo el gobierno para presionar el fallo? Lo nombra ministro de Justicia a la víctima. Un mes y medio, ¿cuánto sería ¿por qué no mira ahí usted en internet que lo tiene a mano? ¿Cuándo nombraron a Eduardo Montealegre ministro de Justicia? ¿Qué tan cerquita al fallo? Y eso no es intervención en el fallo. A mí que no me vengan con el cuento de que esto es una casualidad de Mar. El 13 de julio, hace un mes y medio. Hace un mes y medio. Sí. Hace un mes y medio. O sea, paralelito al atentado a Miguel, estaban nombrando ministro de Justicia. Esa si no es presión, esa entonces ¿cuál? A la presunta víctima de este proceso. Senadora, ¿y qué tal esa valoración que hace la señora juez o quien le escribió la sentencia? Porque tengo las dudas al verla leer, tan mal leída la sentencia que se supone es de su autoría, de traer... Ahora, la jueza es un prodigio, ¿no? Según dicen, escribió 50 páginas diarias. Pues yo hice el cálculo, a mí me dan 57 páginas diarias, sí. Berraca para escribir. Imagínese usted cuántas tesis puede sacar en un mes. No, pues bueno, no, es una bárbara. Realmente debe tener 0 retrasos en sus juzgados, porque si uno puede escribir 57 páginas diarias, pues debe haber, su juzgado tiene que estar totalmente al día. Vamos a conocer las sentencias que he escrito antes, y yo creo que eso es una tarea interesante para hacer en la academia. Ella trae la teoría del hallazgo imprevisto del plain view y entonces dice que en ese orden de ideas es absolutamente válido que se vulneren derechos fundamentales constitucionales, entre otros el del debido proceso, para interceptar la línea telefónica del expresidente Uribe, y que aun cuando esa es una posibilidad que no está prevista porque está proscrita por la misma Constitución, en este caso puntualmente sí era posible llegar al hallazgo imprevisto y mantener las interceptaciones y darle validez. ¿Cómo de una ilegalidad terminan convirtiendo esto en una legalidad, que es donde se fundamenta la acusación contra el presidente Uribe? Pues de mal, vean, yo es que eso no lo puedo entender, porque entonces yo espero que cuando esta jurisprudencia se asiente, pues también se le aplique a todo el mundo, ¿no? Entonces las interceptaciones del DAS todas eran legítimas, ¿cierto? Porque pues, me parece que esto amerita, por ejemplo, que María del Pilar Hurtado, condenada dizque por las famosas chuzadas, pues usando esta nueva jurisprudencia se le aplique. Como se le tiene que aplicar, por ejemplo, esta nueva jurisprudencia también a los computadores de Raúl Reyes. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos entonces aplicando los mismos valores? Esto no puede ser pues que la jurisprudencia es solo para unos, ¿no? Tiene que ser para todos. Entonces yo creo que aquí hay que tomarnos muy en serio lo que están diciendo y dejar muy claro que ahora en adelante pues cualquier colombiano lo puede enchuzar, simplemente basta incluirlo en un expediente de cualquier proceso y usted, aunque no tenga nada que ver con ese proceso, puede terminar chuzado. Este es un boquete contra los derechos fundamentales y es evidentemente un ataque a la libertad de expresión de los colombianos y a la privacidad de las comunicaciones, sin contar de mar que estamos cambiando pues los principios mundiales. Ahora resulta que la confidencialidad es solo abogado cliente penal, defensor. Es decir, si usted habla con un abogado sobre cualquier otro tema, pues no hay confidencialidad. Esta es una nueva teoría, pero entonces yo creo que es bueno que la llevemos hasta sus máximas consecuencias, ¿no? Porque lo que sí no puede ser es que las jurisprudencias sean solo para unos. Entonces yo creo que aquí, por ejemplo, vale la pena que empecemos a llamar a los abogados que no han sido defensores penales, por ejemplo, el doctor Montealegre,
que nos rindan testimonio sobre cuánta plata fue que cobró por Salud Cop. Los, los contadores, por ejemplo, los contadores tampoco tienen entonces derecho al secreto profesional, porque si es solo de defensores, creo que aquí podríamos abrir una nueva línea de investigación bien significativa para que podamos ir mirando realmente cómo se puede aplicar esta jurisprudencia para que el país conozca más verdades. Pero además de eso, además, yo creo que conviene pensar en lo siguiente. Con una jurisprudencia como la que se ha planteado aquí, donde pues nos pueden chuzar a todos simplemente metiéndonos en un proceso así no tengamos nada que ver, y donde además los secretos abogado-cliente no existen, pues aquí hay muchos procesos que podríamos empezar a aplicar. Y yo creo que uno de los ejercicios que los juristas tenemos que hacer es empezar a mirar en qué procesos podemos aplicar esa misma jurisprudencia, y qué procesos servirían, porque aquí entonces, por ejemplo, sí sería interesante, pues que, por ejemplo, llamemos a declarar que no vino a Mercedes Arroyave, la compañera de Iván Cepeda en toda esta peregrinación de las cárceles. Em, Ella tiene que contarnos todo, porque además ella no ha sido abogada defensora de nadie. Tiene que contar todo. Ella tiene que hacerlo. Y creo que hay una prueba reina de mar que hay que pedir. Es que fíjese que aquí pasaron muchas cosas curiosas, ¿no? Se dañó el reloj espía, se le dañó el celular al senador Cepeda, imagínense. Y lo único que pudimos rescatar fueron los chats de Monsalve a Cepeda, pero no los de Cepeda a Monsalve. Pero yo hoy me leí una noticia que en España lo mismo había pasado con un fiscal allá, que también se le borraron unos chats y se pidieron los chats a los Estados Unidos, pero los chats no se borran, están depositados en WhatsApp. Entonces yo creo que hay que pedirlos para que podamos saber qué era lo que le escribía el senador Cepeda. Es que eso es una excusa muy infantil, ¿no? Venir a convencer al país que se cayó el celular al piso y que en la caída se borraron preciso esos chats. Así, fíjese, estas cosas pasan, ¿no? Como cuántas veces se reunió, Sí. y los papelitos que le tira el abogado de las víctimas a la fiscal, cosas que pasan, ¿no? Son detalles, pues que simplemente vale la pena que los colombianos miremos. Vea, yo creo que aquí uno no tiene que llamarse a engaño. Nosotros estamos frente a una persecución política de gente muy poderosa, el senador consentido de Petro, incluso se habla de que sería su candidato presidencial por el gran logro de condenar a Uribe. Pues prueba que además es el ministro de Justicia la víctima. Si esto no tiene que ver con el gobierno, entonces no sé qué podría ser más cercano al gobierno. Creo que los colombianos no nos podemos dejar engañar frente al tema que este es un proceso que nada tiene que ver con el gobierno, es un proceso del gobierno, de la izquierda radical contra Uribe. ¿Y cuáles son los motivos que tiene la izquierda radical para odiar a Uribe? Pues todos, porque el presidente Uribe nunca capituló en la búsqueda de la justicia, porque el presidente Uribe fue el que derrotó a los violentos. Es que no habría habido proceso de paz sin que hubiera política de seguridad democrática. Están derrotados, de mar. Es que el presidente Uribe ha sido el hombre que ha sido el obstáculo del socialismo del siglo XXI, porque además fue el hombre que dio resultados sociales en este país. Uno no se puede olvidar que los programas sociales más importantes de Colombia los hizo el presidente Uribe. Y los hizo a favor de los colombianos, y eso a la izquierda le duele, porque les quitó el amor del pueblo, la mentira de que la política no era para los ciudadanos pobres en este país. Todo eso, además, no se nos puede olvidar, porque aquí lo que está en juego no es la figura del presidente Uribe, no es la persona del presidente Uribe, es el legado de un hombre que demostró que el Estado de Derecho es capaz de derrotar a la criminalidad, de llevarla a la cárcel, de derrotar el discurso revolucionario, las izquierdas que hablaban de crímenes altruistas, y demostrar que Colombia tiene futuro y que el futuro se construye con mano firme contra los violentos y corazón grande para solucionar las necesidades de los colombianos más pobres. Senadora, por último, quiero preguntarle cómo avanza la precampaña, la precandidatura de cada uno de los integrantes del partido, porque realmente son muchas situaciones difíciles, ¿no? El 7 de junio, lo que ha pasado con Miguel Uribe, ahora el 28 de julio, lo que pasa con el presidente Uribe, lo que vendrá el viernes próximo cuando lean la sentencia.
¿Cómo lo hacen? Porque realmente no es difícil. Uno lo que está viendo es que la oposición está siendo atacada de todas las formas posibles, políticamente, judicialmente y lo peor, criminalmente, a balazos. Pues mire, Emar, yo creo que aquí estamos enfrentando un gobierno que sabe de combinación de formas de lucha, que es lo que han hecho, y que, pues así como usted lo dice, quiere acabar con el centro democrático. Yo lo he dicho y hay que repetirlo, nos temen. Petro se muere de miedo con el presidente Uribe y se muere de miedo de pensar que ya no sirve simplemente eliminar a Uribe porque hay un partido que lo representa, porque sus ideas en contra de los terroristas, en contra de la impunidad, su valor civil a favor de la fuerza pública, de la ciudadanía, hoy tienen vida propia. Yo decía que el presidente Uribe es como un árbol que ha dado frutos y aquí estamos estos frutos, listos para la batalla. El uribismo no se vence, el uribismo no se acaba a pesar de lo que le han hecho. Es que no es solo esto, Emar. Piense que el primer candidato después de la presidencia del presidente Uribe fue Andrés Felipe Arias, Sí. condenado a 17 años de cárcel sin haberse robado un peso. El segundo candidato fue el doctor Fernando Londoño Hoyos, inhabilitado 16 años para participar en política y sobreviviente a una bomba Lapa, el único sobreviviente en el mundo. Y ahora estamos en esta situación contra Miguel Uribe, contra el presidente Uribe, y esto seguramente sigue, pero también sigue la lucha, sigue la resistencia, sigue el deseo de que este país no se lo tomen los violentos. Yo tengo una consigna en la vida hoy en día, y es que no vamos a permitir ni que los violentos ni los corruptos sean los que escriban el futuro de Colombia. El futuro de Colombia nos pertenece a los colombianos que trabajamos, que cumplimos la ley, que damos todo por nuestra patria. Y yo estoy segura de que ese amor por Colombia va a permitirnos de alguna manera mágica una unidad para caminar juntos y escribir un destino donde los corruptos y los violentos no tengan espacio. Senadora Paloma Valencia, precandidata presidencial del Partido Centro Democrático. Muchísimas gracias, encantado de tenerla acá. Demar, gracias a ti por este espacio, todo mi cariño para ti, para el equipo de la Hora de la Verdad, para nuestro siempre maestro, el doctor Fernando Londoño, y para todos los oyentes, unidos y firmes, familia uribista, que la batalla empieza y la vamos a ganar en el 26. Muchas gracias, senadora Paloma Valencia. Avanzamos, pasen la voz, estamos al aire. Senadora Paloma Valencia con nosotros, aquí en la Hora de la Verdad.